Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento en que tú recibas este mensaje es para gloria del Señor, sea el momento que sea. ¿Por qué? Porque es el tema que vamos a hablar el día de hoy y más que un tema es nuestra convicción. Es la convicción que todo católico cristiano tiene que tener para poder trabajar, para evangelizar y para ser fuerte en el momento de la crisis, del sufrimiento, de la tribulación, que está muy próximo ya, ante tantas dificultades que ya se vienen ya se vienen aproximando, se van vislumbrando. De todas maneras, tenemos que tener una certeza, y no solamente la certeza de la fe, sino además saber que tenemos una fuerza, que esa fuerza viene de la cruz de Cristo. Y es lo que justamente les quiero hablar. La cruz del Señor, el sufrimiento. El sufrimiento del cristiano debe de ser aceptado con mucha tranquilidad. ¿Y cómo se logra esto? Pues vamos a explicar un poco lo que el hombre comúnmente puede tener como bueno para su vida corporal, espiritual. El hombre sabemos que por haber tenido una desobediencia ante Dios, quebrantó el orden que Dios había puesto en un principio y sometió el cuerpo al sufrimiento a través de ese desorden entre lo que pensaba y lo que quería hacer. Y por lo tanto, todo lo que pensaba y quería hacer ya no estaba unido a Dios, y por lo tanto, ese pensar y ese querer hacer estaban en división. Por eso, ese tipo de conflicto interior es el primer tipo de sufrimiento que nosotros podemos tener. Queremos hacer algo, pero a veces no lo hacemos porque tenemos una ley, entre comillas ley, que es justamente el fruto de nuestra desobediencia, la debilidad humana, el sufrimiento humano, que también conlleva el sufrimiento por nuestra inclinación al pecado, lo que llamamos concupiscencia. Entonces, el hombre que no ha sido regenerado por el bautismo, de todas maneras, siempre se verá inclinado al mal y siempre tendrá esa tendencia a hacer cosas malas. Nosotros como católicos cristianos bautizados ya hemos roto el, el vínculo, digamos, con el diablo de un modo formal. Es decir, hemos sido hechos hijos de Dios. Sin embargo, si no mantenemos esa promesa, de todas maneras nuestro espíritu y nuestro cuerpo volverá al estado inicial de vida sin Dios. Y el bautismo está claro que tampoco nos libera de la vida, de la inclinación al pecado, no nos libera de ninguna manera el bautismo. Lo único que puede liberarnos de la vida inclinada al pecado es constantemente la gracia de Dios. La gracia de Dios nos hace tener en nuestra mente y en nuestro corazón toda la fuerza que necesitamos para poder vencer esas tendencias negativas. Si un primer principio de sufrimiento es la tendencia, este primer principio de sufrimiento de la tendencia negativa, de la tendencia a hacer el mal, puede ser fortalecido para que se disminuya, para que se vaya abajando poco a poco con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con la penitencia también, con la oración. Y un testimonio personal, yo les digo que, y muchos otros santos lo han vivido, en el caso específicamente, sobre todo para la guarda de la pureza, debemos de rezar a nuestra Santa Madre, la Virgen Santísima. Muchísimo debemos de orar para que ella nos dé la paz y nos mitigue, nos dé la tranquilidad del cuerpo y del espíritu para no volver a inclinarnos al pecado, para inclinarnos más bien a la gracia. Siempre, de todas maneras, el cuerpo ante la vista, ante los ojos, si es que está directamente unido a la carne, a los deseos de la carne, va a tender a eso. Por lo tanto, nuestra vida debe ser en constante actitud de oración para que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, esté siempre dispuesto a hacer el bien y a evitar el mal, a hacer vivir a Dios en los demás y a eliminar de nuestra vida al diablo, a Satanás.
Pasado este primer momento de explicar este sufrimiento, pero este sufrimiento un poco placentero que al hombre le fastidia la concupiscencia, que al hombre le motiva a hacer el mal, tenemos también el sufrimiento humano derivado ya de la debilidad del cuerpo en el sentido del dolor físico. El dolor físico también es una fuente muchas veces de apoyo, en nuestro caso, para poder trabajar nuestra libertad, el no dejarnos cautivar, el no dejarnos dominar por el fuego de la concupiscencia. Entonces, lo que debemos hacer justamente, constantemente y también espiritualmente, son dos cosas: mantener la mente activa, mantener el cuerpo activo. Lógicamente, muchas veces tenemos que dedicarnos única y exclusivamente a algún tipo de trabajo, algún tipo de acción, sea mental cuando estudiamos, sea física cuando caminamos, hacemos ejercicios, cuando trabajamos con nuestro cuerpo manualmente, cargando, haciendo cosas. Lógicamente, muchas veces no va a haber los dos tipos de ejercicio mental y físico a la vez, pero es necesario que los tengamos, los dos. Sea que lo más probable y lo más fácil será en un momento hacer la parte intelectual, la parte mental, en otro momento hacer los ejercicios físicos. Entonces será de un modo completo para llevar armonía en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque el cuerpo debe ser dominado por el espíritu, debe ser dominado por nuestra mente, por la parte superior de nuestro cuerpo, por lo que nos une a la gracia, por el Espíritu Santo. Y en ese aceptar el sufrimiento, en ese aceptar el dolor, en ese aceptar la fatiga, el cansancio, que muchas veces al principio es más doloroso, pero cuando vamos avanzando, cuando vamos trabajando, practicando y sufriendo de forma pasiva o activa los dolores que nos vienen por la vida diaria, de ese modo pues vamos adquiriendo también a la vez la fuerza del Espíritu Santo, la fortaleza para poder evangelizar, para transmitir esta misma experiencia que nosotros vivimos a los demás. Y todo esto no se puede conjugar si no es definitivamente por el sacramento que une justamente todas estas implicancias, que es justamente el sacramento de la Eucaristía, que es la presencia real de Cristo bajo las especies del cuerpo de pan y de vino. Y la presencia real de Cristo en su totalidad, es decir, cuerpo, sangre, alma y divinidad. De ese modo, Él, que es una unidad, que es la persona divina hecha hombre, y que una sola persona es, nos podrá otorgar ese equilibrio, esa fuerza, esa estabilidad, ecuanimidad a nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria. Y por lo tanto, también es importante y recomendable, y mucho más ahora en estos últimos tiempos, hacer el propósito de vivir la Eucaristía de forma diaria. En caso que sea imposible por algún tipo de eventualidad, hacer la visita al Santísimo también nos ayuda a mantenernos en esa conexión fuerte. Una persona que está separada y desligada de este tipo de acciones realmente tendrá facilidad quizá, pero no tendrá la perseverancia. Tendrá una dificultad y a veces poco a poco se podrá ir enfriando o se podrá ir desgastando. Para eso, entonces, está el remedio también de la confesión, el sacramento de la reconciliación. No podemos evitar pecar o caer en este sentido cuando estamos sujetos justamente a muchas realidades temporales. Y para eso, necesariamente también por eso queremos y deseamos pedirle a Dios la gracia a través de las herramientas espirituales. Y si Dios nos llama a una vida laical, sabremos que no podemos vivir en la
en el siglo, en la vida cotidiana, si es que no tenemos la gracia para llevar a Cristo. Y estas cosas, lógicamente, no son del común de todas las personas que estén allí y pues vamos a decir que nosotros somos igual, nos comportamos igual. Lógicamente, nosotros tenemos esta convicción y habrá a veces personas que digan, pero ¿cómo va a ser eso? Eso es imposible, eso es inhumano, eso es faltar al cuidado del cuerpo o que estamos sobreponiéndonos a nuestro ser humano. Pero nosotros por la fe sabemos que guiados por la gracia, fortalecidos por el Espíritu Santo, tenemos esa oportunidad de sobreponernos a nuestras propias limitaciones y dar así cuenta de que Dios, de que Jesús vive en nosotros y que no somos nosotros y que no es nuestras propias fuerzas, sino es la fuerza de Cristo que nos fortalece. Y esto es así y muy grandes cosas tenemos que ir descubriendo en el sacramento de la Eucaristía, que explicará más detalladamente cómo poder y entender este, este vínculo nuestro diariamente. Si queremos sufrir, queremos ofrecer algo por otra persona, justamente debemos de aceptar los sufrimientos que nos vienen y también ponernos alguna mortificación para tener la oportunidad de que el fruto de la oración que nosotros pedimos por alguien realmente se dé, porque no hay fruto de gracia si nosotros queremos actuar como intercesores que no pase por la cruz de Cristo. Desengañémonos, que realmente la cruz de Cristo da fortaleza y da efectividad a cada cosa. Si todo lo hacemos en la unión de Cristo crucificado, todas las gracias que pediremos se nos concederán. Y si no lo hacemos así, no se nos concederán. Oración y sacrificio, lo que nos pide la Virgen de Fátima. Mortificación o penitencia, como lo querramos decir. Y oración. Las dos juntas hacen que las cosas que pedimos tengan un fruto abundante, un fruto permanente. Y de ese modo, diariamente nos sentiremos felices, porque justamente el cristiano que ama la cruz es feliz. Paradójicamente podemos pensar de que cómo va a ser posible sufrir y ser feliz. Eso es humanamente hablando. Si nosotros no tenemos la gracia, lógicamente sufrimos y el cuerpo pues reacciona y se siente mal y se siente triste o se siente adolorido. Pero si tenemos la gracia en el corazón y en el espíritu, se regocijará nuestro espíritu, nuestro corazón por darnos esa oportunidad de sufrir por Cristo, como lo hicieron los apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice, y salieron gozosos de sufrir aquella afrenta, aquel ultraje por Cristo. Muy bien, entonces empecemos, hermanos, siquiera con con dos oraciones por alguien, por una persona específica y alguna negación, abnegación de algo, empezar a trabajar aquello que no nos gusta, aquello que nos causa molestia, ponerlo en Dios, ponerlo con la gracia del Espíritu Santo, viviendo el sacramento de la Eucaristía y diariamente nos daremos ese asombro que realmente no podíamos antes, pero ahora el Señor nos ha concedido. Y el Señor es el que hace las obras, no nosotros. Por eso debemos estar tranquilos de que Él es el que va a hacer. Lógicamente hay que ponernos a su disposición. Que viva Jesús crucificado, que viva la Eucaristía. Un saludo a todos ustedes. La Virgen María nos cubre con su manto en el nombre de Dios, de Jesucristo, su Hijo. Gloria al Señor. Amén.